Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa. Bueno, estamos viendo correr los días en Estados Unidos con este cierre del gobierno estadounidense a raíz de esto que, bueno, podemos identificar como una situación de crisis política y presupuestal, digámoslo así, una vez que el Congreso no aprobó el paquete presupuestal para lo que queda de 2013 y de 2014, y bueno, pues el gobierno de Estados Unidos en este escenario se ha quedado sin dinero para pagar hasta que se llegue a algún punto de acuerdo con el Congreso y el gobierno de Barack Obama. Está también la fecha clave del 17 de octubre, cuando el Congreso enfrente a discusión también el tema del techo de endeudamiento, y también se prevé que ahí, bueno, pues vendrán batallas fuertes entre republicanos, demócratas y el presidente Obama. El panorama, bueno, pues coloca a Estados Unidos como no estaba hace 17 años, que ocurrió algo similar, y hemos invitado a un especialista en materia económica, al doctor Gerardo Esquivel, que es parte del cuerpo de investigadores y especialistas del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. Doctor Esquivel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar aquí. Bueno, a grandes rasgos estamos frente a esto que coloca desde luego a los Estados Unidos como foco de atención mundial. ¿De qué tamaño es esta circunstancia? ¿De qué está hecho el asunto? ¿Y cuáles son los riesgos para Estados Unidos y de rebote para el resto de las economías? Bueno, creo que habría que diferenciar los dos temas que son muy importantes ambos. Es el tema del cierre del gobierno, por una parte, que tiene implicaciones más bien locales en este momento, que si durara más va a tener implicaciones mundiales, porque puede incluso traducirse en una recesión si durara mucho tiempo, porque el impacto de la reducción del gasto del gobierno a sus niveles sus mínimos o las actividades sustanciales, pues implica un ajuste en la actividad económica de Estados Unidos, que si durara mucho tiempo, pues sí tendría implicaciones económicas para Estados Unidos en el muy corto plazo y para el resto de la economía. Ahora, está el tema del techo de la deuda, que es otra discusión, que eso sí, sus implicaciones pueden ser impredecibles, porque sí implicaría algo que nunca hemos visto, que es que Estados Unidos incurriera en la falta de cumplimiento de sus obligaciones financieras y el pago de la deuda, etc. Entonces son dos cosas. Las dos cosas tienen implicaciones muy importantes, insisto, pero una puede durar algunos días, este tema del cierre, ya llevamos 4 días ahora, pero puede durar más tiempo, tiene implicaciones sociales también, porque hay implicaciones en términos de que programas de gasto muy significativos, por ejemplo, por mencionar alguno, el gobierno tiene un programa de ayuda a mujeres embarazadas que no tienen de bajos ingresos. Ese programa, como no es obligatorio, se cierra. Entonces esas personas no están recibiendo sus apoyos ahora. Otros programas siguen funcionando, pero básicamente implica que alrededor de por lo menos 1 millón de trabajadores norteamericanos están en lo que se llama descanso obligatorio, que es que no van a trabajar. Puede ser que no les paguen nunca, eso está sujeto, ha habido momentos donde no les han pagado, ha habido momentos donde sí les dan un pago retroactivo, pero eso tiene muchas implicaciones económicas, es decir, ya hay muchas cosas que están dejando de funcionar y que eventualmente, si esto dura más tiempo, pues sí tendrá implicaciones en la actividad económica de Estados Unidos, repercusiones evidentemente para el resto del mundo, para México en particular, que estamos muy vinculados a la economía norteamericana. Entonces sí puede ser un costo importante derivado de esa falta de actividad económica. Lo otro es más financiero, lo otro puede ser una catástrofe, una crisis, como bien lo anticipó ayer Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario, porque eso no sabemos bien a bien qué podría pasar. Eso sí no lo hemos visto en el pasado. El techo de endeudamiento. Si no se eleva el techo de la deuda. Se ha discutido muchas veces, se ha aumentado en muchas ocasiones, pero nunca se ha roto, digamos, nunca se ha llegado a un momento de crisis, como aparentemente en estas circunstancias donde están muy polarizadas la discusión en el Congreso. Podríamos llegar a esa fecha y sí llegar a una situación extrema como la que se plantea. Ahora, Gerardo, está esto que fuera del aire conversábamos sobre lo singular o extraño casi que resulta que un país que resulta que es Estados Unidos tenga 2 fechas distintas para aprobar el presupuesto o para procesar el presupuesto, por un lado, y luego, bastante tiempo después, el techo del endeudamiento, lo cual, bueno, hace, supongo, complicadísimas las cosas, porque podrían resolver un presupuesto X y luego tienen que estar sujetos a una negociación posterior para tener pues el déficit o no, lo que acabe aceptándose de un endeudamiento. Es extraño el asunto, ¿no? Es completamente extraño, es algo que lo hace muy disfuncional. Eso hace que es un problema de diseño institucional de Estados Unidos. Hay básicamente 2 países en el mundo que tienen esta separación
entre el presupuesto y el techo de la deuda. Uno es Dinamarca, que no tiene ningún problema nunca para llegar a este tipo de acuerdos, y el otro es Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido, se aprueba el presupuesto en esta fecha, que es el año, se cierra el año fiscal. Eso tiene implícito acuerdos de compromisos de gasto, compromisos de ingresos, y eso implícitamente tendría algo que ver con el techo de la deuda. Pero si no se modifica el techo de la deuda, como está ocurriendo, como podría ocurrir en 2 semanas, que además lo que nunca había ocurrido es que estuviera tan cercana a la fecha, eso sí, son 2 semanas. Normalmente pasa que el presupuesto se discute en un momento y el techo de la deuda se discute 6 meses adelante. Pero lo cierto es que es un poco absurdo, si uno lo piensa, que se aprueben gastos, que se aprueben ingresos, tienen implicaciones del techo de la deuda y que luego se rediscuta el techo de la deuda. Porque entonces eso se presta a una doble discusión política. Tremenda, ¿verdad? Es decir, primero se tiene que resolver ese tema como ahorita del gasto, y entonces donde los republicanos están deteniendo el presupuesto porque no les gusta el programa de salud del presidente Obama, lo pueden terminar aprobando mañana, el lunes, el martes, en fin, y vendrá de nuevo la discusión en 2 semanas. Y entonces eso genera una situación muy disfuncional, genera muchas confrontaciones que de otra manera no existirían. En muchos países no existe, más bien en casi ningún país existe esto. Y aquí lo han tratado de modificar, pero nunca ha habido un acuerdo para resolver este dilema. Es extraño, además cada vez es más, va a ser más recurrente, porque el techo de la deuda que se está ampliando cada vez en montos menores, que se alcanzan más rápidamente por los niveles de deuda que ya tiene Estados Unidos. Entonces, eso da lugar a que la confrontación política sea cada vez más cercana. La última vez que estuvimos en esta discusión del techo de la deuda fue hace un par de años, en el 2011. Y también fue una discusión política, se llegó casi al límite, al final se resolvió. Pero estamos viendo que esto va a estar siendo recurrente porque el aumento del techo de la deuda también, como parte de la negociación, es cada vez más pequeño para forzar a otra negociación posterior pronto. Entonces, es una situación realmente bastante políticamente, creo que muy inefectiva, que genera esta confrontación y que genera mucha incertidumbre en los mercados, a final de cuentas. En lo que corresponde, Gerardo Esquivel, al diseño, pues, per se, si a ese diseño per se, que tiene su carga conflictiva, agregas una polarización política derivada de algo que ha sido muy difícil para Obama, que es la aprobación, si no en su totalidad, pero digamos la aprobación del llamado Obamacare, este sistema de salud que modificó y que finalmente entendemos, el meollo del asunto de esta confrontación de alto nivel política que ha llevado las cosas al extremo de tener al gobierno cerrado. Bueno, si además del diseño le agregas algo que por sí mismo es muy, muy polarizante, pues tenemos lo que tenemos. Después de la pausa, Gerardo, si te parece, retomemos el hilo de las cosas y volvamos al tema en este programa para CNN. Volvemos después de estos anuncios. Regresamos, doctor Esquivel, en esta conversación sobre lo que está pasando en los Estados Unidos en estos momentos, en esto que serían días de cierre precisamente de la actividad gubernamental, a raíz pues de lo que has explicado, de lo que ha sido la no aprobación de este presupuesto, de lo que falta de 2013 y lo que viene para 2014, y en este diseño que dices es un diseño pues atípico, extraño, como le quieras llamar, está, además del diseño de la aprobación presupuestal y posteriormente el techo del endeudamiento, está acelerando una conflictividad, un tema que ha polarizado, que ha significado mucho para Obama, que ha puesto su capital político, que es este modelo distinto de seguridad para los Estados Unidos y servicios médicos. Cuéntanos, doctor, ¿qué cosa es esto que coloca tan polarizada la discusión política en Estados Unidos y qué implicaciones tiene precisamente para efectos de un presupuesto que se apruebe en este momento? ¿Qué es lo que quieren los republicanos? Sí, bueno, el tema de la reforma de salud, que ha sido digamos, la cuestión más emblemática de la administración del presidente Obama, es decir, es donde se jugó su capital político, es su reforma, es una reforma que intentó en su momento el presidente Clinton de alguna manera, que fue un fracaso. La última vez que se llevó de hecho al cierre del gobierno fue también una discusión de la reforma de salud. Eso es interesante. Obama, cuando entró, fue su reforma, la planteó, y por eso le llaman Obamacare, como una cuestión, unos positivo, unos negativo, todo el mundo trata de... Pero el punto es que la reforma del presidente Obama se aprobó en 2010, nunca les gustó a los republicanos, nunca les gustó a los de la fracción más radical de los republicanos, los del partido del los del Tea Party, siempre han estado en contra de eso, por distintas razones. En algún momento, básicamente porque creen que es una cuestión de principios,
donde ven al Estado como es una parte porque implica gasto público, pero también porque ven al Estado como interviniendo en decisiones que ellos consideran que solo son de los individuos. La reforma a salud, que se llama de hecho, y eso creo que es importante mencionarlo porque habla del fin de la reforma, que es el acta de acceso a la salud, el acta de accesibilidad a la salud, que es básicamente a los servicios de salud, que es básicamente cómo hacerlo más accesible en términos de costo y de financiero para los individuos. Hay 44 millones de estadounidenses sin servicios de salud, sin seguridad social. Esta reforma los obliga a que se compren un servicio de salud y va a penalizar a los individuos que no compren. Eso a los republicanos les parece que es una intromisión en las decisiones de los individuos. Ahora, eso lo llevaron a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia. Fue un litigio muy largo, duró casi 2 años y medio, y al final la Suprema Corte dijo que es constitucional la reforma, incluyendo esta parte en donde obligan a los individuos a comprar un servicio de salud, que eso es lo que lo abarata, y eso es lo que lo hace accesible justamente. El hecho de que todos tengan que comprar un servicio de salud, pues hace que se diversifique el riesgo, y entonces eso puede abaratar los costos, y permite que entonces ya nadie esté fuera del servicio de salud y que no se muera porque no tiene ese acceso a servicio de salud. Ahora, a los republicanos y a los muy conservadores les parece que es una intervención excesiva del gobierno en las decisiones individuales. Pero ya perdieron, tanto en las urnas, en las elecciones, como en la Corte. Y ahora la forma en la que lo están tratando de detener es por la vía de detenerle los fondos para el programa, para echar a andar el programa. No tanto en el servicio de salud, porque eso es una garantía, está garantizado, ya no se va a detener de ninguna manera. De hecho, eso sigue.